Bueno, y hablábamos de las propuestas de Milei, que fue dejando en claro durante estos últimos meses, ¿no? Habló de diferentes temas, pero él mismo lo dijo, fui el único que avanzó y que dijo lo que queremos hacer. Vamos a ver algunos de esos puntos, los principales de la propuesta. Por un lado, él habla de un fuerte recorte del gasto público, habla de un plan de varios años. Dice, es un plan que se va a desarrollar en 3 etapas, va a llevar por lo menos 35 años hasta que se complete, pero ¿qué implica reducir el gasto público para Milei? Por un lado, avanzar con la privatización de las empresas públicas. Él dice, ninguna empresa pública va a seguir siendo pública, tiene que ir hacia un traspaso y convertirse en empresas privadas que se autofinancien. Reducción de los ministerios, recién lo compartíamos, ¿no? Un video de él arrancando directamente nombres de ministerios y diciendo este no va más, este no va más. En el caso de, por ejemplo, Ministerio de Salud, de Educación y de Desarrollo Social, él dice que los va a unir, que esos 3 ministerios van a pasar a ser uno solo, que se va a llamar Ministerio de Capital Humano, y muchos otros directamente desaparecer. Por ejemplo, el de Medio Ambiente, que veíamos, él es un negacionista del cambio climático, y ahí también hay una disyuntiva en cuanto a los jóvenes, ¿no? Que lo votan, que son justamente quienes están más al tanto del cambio climático y de las consecuencias que va a tener a futuro. Sin embargo, bueno, él dice, ese ministerio hay que eliminarlo, el cambio climático no existe. Eliminación de planes sociales, esto es algo que él fue justamente dejando ver y dejando muy en claro durante toda su campaña. Privatización de jubilaciones. ¿Qué es lo que implica esto? Él habla de privatizar jubilaciones y pensiones que ya no estén a cargo del Estado, ni hablar de las actuales moratorias. Él lo que dice es que la gente tiene que aportar para ese fondo de retiro y después ir cobrando proporcionalmente a eso que aportó. Es decir, algo parecido a lo que hemos tenido como AFJP, ¿no? Como un seguro de retiro. Claro, bueno, hay muchas cosas que, vos fíjate, cada punto es realmente algo muy, muy fuerte, difícil de hacer, y en algunos casos se hicieron y no funcionó. Estamos, por supuesto, de acuerdo que tiene que haber un recorte del gasto público, porque Argentina no puede gastar más de lo que le entra, eso está claro. Ahora, ¿hasta dónde llega ese recorte y de dónde lo sacás? Empresas públicas privadas ya fueron, en su momento, bueno, Menem las privatizó y en muchos casos no funcionó. Ministerios, bueno, evidentemente salud, el caso más cercano turismo, alguien tiene que manejar salud. ¿Qué vas a poner? Macri puso una secretaría, no, bueno, hay que dice tiene que que los va a explicar. unir, salud, educación y desarrollo social, y va a pasar a ser en capital humano. Bueno, pero ponele, para reducir los ministerios va a haber gente que quede afuera, la eliminación de los planes sociales, va a haber gente que necesite trabajo, y privatización de las jubilaciones. Si la gente va a tener que aportar siempre y cuando sea, digamos, un trabajo en blanco, registrado. Con lo cual tiene que haber más empleo, y que ese empleo sea en blanco. Esto no puede ser de un día para el otro. No, él habla de esto 35 años, con lo cual, no sé, espera o estar bastante en el poder, o que cómo va a ser para que eso se mantenga, ¿no? En el tiempo. Sobre todo por lo que planteábamos antes, que muchas de estas medidas no van a poder salir por el Congreso. Van a tener que salir como decreto de necesidad y urgencia, con lo cual, ¿cómo te aseguras que después sigan por 35 años, que los que vengan después de su hipotético gobierno vayan a mantener ese plan? Es difícil. En el o caso por de algún plebiscito, pero bueno, es difícil también gobernar sin la aprobación del Congreso, porque llega un momento que tiene que sacar todo de manera no natural. Pero bueno, Menem en algún momento gobernó de esa manera y llevó adelante las privatizaciones y demás. También hubo, o sea, mejoraron muchas cosas, se modernizó el país, pero mucha gente en los 90 quedó fuera de ese juego y quedó fuera, y nadie se preocupó por esa gente que quedó fuera. Si vos tenías un laburo, bueno, está bien, el 1 a 1 la pasabas bien. Y se perdió muchísimo capital del país, ¿no? Después se pagaron consecuencias durante que era años algo y años. No parecido a lo que propone, pero se acercaba bastante en el sentido de esto de privatizar, esto de modernizar, ir hacia un lugar que iba al mundo, que en ese sentido Menem lo logró, lo hizo, como decía en el eslogan, pero dejó a mucha gente excluida del sistema, y por eso después le facturaron lo que era una fiesta para pocos. El que tenía un trabajo lo pasaba bien. Y el que iba quedando, el que queda en el camino. El tiempo tampoco, ¿no? Porque era como una irrealidad, o sea,
Porque el fuerte recorte del gasto público y cerrar todos los ministerios implica que mucha gente vaya quedando en el camino. Bueno, vos tenés que decir qué hago con esa gente que queda en el camino. No la puedo dejar tirada en la calle. Vamos a avanzar en ese punto justamente, lo que tiene que ver con el trabajo. Él habla de flexibilización laboral, también lo hemos escuchado durante la época de Menem, justamente flexibilización laboral. Pero ¿qué implica esto? Por un lado, reducción de cargas patronales, es decir, que al empleador le cueste más barato tener un empleado porque va a tener que aportar menos por ese empleado. También estaría incluyendo un sistema de contratos, de pasantías, es decir, que las relaciones laborales sean, digamos, más livianas que lo que son ahora, ¿no? No relaciones tan firmes, sino que el trabajo pueda ir y venir. Reemplazo de las indemnizaciones por seguro de desempleo, es decir, si a vos te echan sin causa, en lugar de indemnizarte, tendrías vos mismo que hacerte cargo de mantenerte. Con algo que vos fueras pagando antes, un seguro de desempleo, para que ese dinero después a vos te sirviera como una indemnización. Pero no estaría a cargo del empleador, sino que el mismo empleado estaría aportando para ese seguro de desempleo. Bueno, son muchos derechos adquiridos que hay que ver. Sí, que es lo que hoy por hoy está pasando, digo, con las construcciones. Todos los que trabajan, digamos, en las construcciones, de su sueldo se hace un aporte y cuando esa construcción, digamos, ya se terminó, cobran este desempleo hasta que encuentran otro trabajo. Sí, pero bueno, es un cambio fuerte, ¿no? Porque hay que ver si el empleo se mantiene, si los empleos pasan a ser mucho más informales en cierta forma, si la gente puede, ¿no?, hacerse cargo con eso. Porque... Pero bueno, hay que ver qué pasa con digamos, los derechos de los trabajadores de muchos años, ¿no? Más allá por ahí la construcción tiene un trabajo de rotación, por ahí de gente que trabajó muchos años. Claro, son sistemas distintos. Bueno, en una obra se sabe que una obra empieza, finaliza y que después tenés que ir a otra. Porque hacia adelante por ahí puede ser una opción, pero ¿qué pasa hacia atrás, no? ¿Cómo le cambiás la regla de juego a todos? No sé. Bueno, eso todavía no avanzó. ¿Cuál es la idea? A dar detalles. ¿O es de acá en adelante? Y bueno, eso habrá que ver cómo lo explica, cómo lo detalla. Reforma financiera, otro de los puntos importantes. Él habló mucho en contra del Banco Central, dice hay que dinamitarlo. Bueno, él dice no tiene que existir más el Banco Central, tiene que ir, hay que ir a un sistema de cambio único, no tiene que haber regulación del mercado cambiario, no tiene que haber intervención, no tiene que haber emisión. O sea, el Banco Central directamente no debería existir. También habla de dolarización. Lo que no plantea es dolarización a cuánto, ¿no? ¿Cuánto sería dolarizar? Porque mucho se repite y se dice, no, hay que ir a dolarizarse, total la gente piensa en dólares. Bueno, pero sí, ¿y en cuánto se dolariza? ¿Y qué implica esa dolarización? ¿Cómo se posiciona el país? ¿Un país dolarizado a la hora de exportar, a la hora de importar? Bueno, también esto es algo que hay que avanzar y conocer los detalles. Eliminación de las retenciones, también es otro de los puntos. Dice directamente no va a haber nada de retenciones en exportaciones e importaciones. Y vamos a ver otro de los puntos que él habla, que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Y que veíamos que ahí la gente pensó mucho en relación a esta cuestión a la hora de ir a votar. ¿Qué dice o qué ve como posible solución ante la inseguridad? Él habla de libre tenencia de armas de fuego, ¿no? Un tema fuerte y bueno, y que hay que pensar bueno, también. Alguna regulación tenés que tener. Las consecuencias, libre de tenencia no existe, porque si no, cualquier persona que no está en condiciones puede tener un arma, la verdad, a una mínima regulación y ver si está en condiciones de tener un arma, tenés que tener, por sentido común, ¿no? Y tampoco me parece una solución, pero bueno, evidentemente la gente no tiene respuestas. Que uno va al supermercado y puede comprar un arma. Bueno, lo que pasa es que es el problema de la inseguridad y la falta de respuestas por parte del Estado. La gente no tiene respuesta y encuentra acá una respuesta. A mí me parece una locura, pero bueno, reconozco que la gente, digamos, ya no sabe qué hacer. A veces la solución puede ser peor que el problema, ¿no? Porque si vos no es que estás terminando con la inseguridad o estás controlando la delincuencia, sino que en contrapartida decís, bueno, que cada uno tenga un arma, va a ser un tiroteo constante en las calles de todos contra todos, donde, bueno, creo que va a haber más víctimas que personas a salvo. Tiene que ser un plan integral cuando uno dice, bueno, vamos a terminar con la inseguridad. Dentro de ese plan también habla de militarización de las cárceles, ¿no? Él habla de un sistema, tal vez, bueno, en este último tiempo se habla mucho de a lo Bukele, ¿no? Esas cárceles multitudinarias donde, bueno,
se da entrada a un montón de delincuentes y no se habla de una justicia garantista que pueda permitir salidas y demás, sino que las cárceles directamente funcionen como un sistema de reclusión y que estén militarizadas. También habla de bajar la edad de imputabilidad de los delincuentes, ¿no? Habla de bajar la edad, ya que los menores de edad también puedan ser imputables. Y otros puntos que él también señala que tiene que ver con la salud, por ejemplo, y con la educación. En cuanto a la salud, él dice que la gratuidad de la salud es algo que se tiene que terminar, que para tener acceso a la salud hay que pagar. ¿Y de qué manera? Bueno, va a haber un seguro de salud. El estilo de lo que hay en Estados Unidos y otros países también, donde la gente va pagando y en base a ese seguro tiene algún tipo de cobertura y tiene copagos por otro tipo de cosas. Él dice, tiene que ser como una libre transacción entre el prestador y la persona que va a adquirir el servicio. Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy y puedo pagar, por ejemplo, 5.000 pesos por una consulta médica, otra persona puede pagar 20.000, otra persona puede pagar 1.000, ¿a quién va a atender el médico? Y claro, que pueda pagar 20.000. Que puede pagar más. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Porque mucha gente va a quedar afuera del acceso a la salud, ¿no? Porque tiene que ver directamente con una cuestión monetaria. También habla de terminar de brindarle salud a los extranjeros, que también tendrían que pagar por la salud. En realidad tendrían que pagar todos, porque si vas a hacer un sistema directamente privado, todos tendrían que pagar por el acceso a la salud. Y en cuanto a la educación, habla de un sistema de vouchers que en algunos países pocos se utiliza, en Chile, en Nueva Zelanda, también en Suecia. ¿Y qué implica esto? Que va a haber educación pública y educación privada, van a coexistir, pero cada familia, por ejemplo, va a recibir por cada hijo un voucher de educación. ¿Qué es lo que haces con ese voucher? Vos tenés la opción de elegir a qué colegio lo querés mandar. Si elegís una escuela pública, ese voucher, listo, entregás el voucher y ya digamos, va a tener acceso a la educación en esa escuela. Si elegís una escuela privada, ese voucher va a tener un copago, ¿no? Una parte la va a cubrir el voucher y otra parte la vas a tener que pagar vos. De esa forma, ya el Estado no estaría aportando a las escuelas privadas que tienen subsidio del Estado, que dejarían de tenerlo, y él lo que dice es que las escuelas estarían, no necesitarían una financiación para mejorar la educación, sino que cada escuela, como va a tener que tratar de captar alumnos para tener esos vouchers, van a competir entre sí y el nivel educativo va a subir. Ahora, ¿cuál es el riesgo también? Que vos vas a elegir una escuela, pero si esa escuela no tiene capacidad para la cantidad de chicos que quieren entrar a esa escuela, ¿de qué manera va a elegir? Bueno, seguramente va a ser con criterios de un tipo de puntuación, ¿no? Que tenga cada alumno. Aquellos que tengan mejor puntuación van a poder acceder a una escuela y aquellos que no tendrán que entrar a la escuela que pueda recibirlos. Bueno, cambios muy profundos, hay que ver. Evidentemente no se puede hacer de un día para el otro semejante cambio en cada uno de los sectores, pero bueno...